En un rincón olvidado del mundo, donde las sombras susurran secretos, surge un sacerdote que desafía el misterio. El padre Brown, con su figura modesta y su corazón lleno de compasión, se presenta como un hombre cuya humildad contrasta con la complejidad de los enigmas que enfrenta. Su sabiduría, forjada en la experiencia y la empatía, le permite navegar por las oscuras aguas de la moralidad humana. En las páginas de G.K. Chesterton, la esencia del padre Brown se revela a través de su capacidad para ver más allá de las apariencias, abrazando la dualidad de la luz y la oscuridad que habita en cada persona. El escenario donde se desarrollan sus aventuras es un microcosmos de misterio y tensión. La aldea, con sus calles empedradas y casas de tejados inclinados, se convierte en un reflejo del estado emocional de sus habitantes. El tiempo parece haberse detenido en este lugar, donde la niebla se desliza entre los árboles y las sombras se alargan al caer la tarde. Este entorno sombrío no solo establece el tono de la narrativa, sino que también actúa como un personaje en sí mismo, influyendo en las acciones y reacciones de quienes allí residen. La tranquilidad de la aldea se ve abruptamente interrumpida por un evento desestabilizador que sacude a la comunidad. La desaparición de un joven local, un suceso que deja a todos en un estado de inquietud y ansiedad. Los murmullos de preocupación se apoderan de las conversaciones cotidianas y el aire se carga de tensión mientras los habitantes empiezan a buscar respuestas. La desaparición no solo es un hecho aislado, simboliza el temor latente y la desconfianza que se han infiltrado en la vida cotidiana. Los personajes involucrados, desde la familia del desaparecido hasta los amigos y conocidos, reflejan una variedad de reacciones que van desde la desesperación hasta la sospecha. Mientras la niebla se espesa, el camino hacia la verdad se vuelve más incierto. La comunidad, atrapada en un ciclo de miedo y rumor, comienza a ver en cada rostro un posible culpable y en cada sombra una amenaza. Las miradas se vuelven recelosas, y el sentido de comunidad se fragiliza ante la presión del misterio que se cierne sobre ellos. En este contexto, el padre Brown emerge como una figura de calma y reflexión, dispuesto a enfrentar lo desconocido con una mirada compasiva y analítica. La primera interacción del padre Brown con el misterio se produce en un encuentro casual, cuando se encuentra con un grupo de aldeanos que discuten acaloradamente la desaparición. Su presencia, serena y observadora, invita a la apertura y a la sinceridad. Con una voz suave y firme, comienza a hacer preguntas, no desde un lugar de autoridad, sino desde la curiosidad genuina y el deseo de comprender. La forma en que aborda el enigma revela su enfoque distintivo, no busca culpables, sino que desea entender las circunstancias y las emociones que rodean el suceso. Su primera impresión del enigma no está marcada por el miedo, sino por una profunda inquietud que lo impulsa a desentrañar la verdad oculta tras las sombras. Así, la historia del padre Brown comienza, con cada sombra revelando un nuevo enigma. Con cada pregunta, se desvela un eco, un fragmento de verdad que resuena en el aire. El padre Brown, con su mirada serena y su mente aguda, inicia su investigación en un entorno enrarecido por la incertidumbre y la desconfianza. Su enfoque es metódico y humano, comienza a hacer preguntas a los que lo rodean, a inquirir sobre los detalles que parecen insignificantes a primera vista, pero que podrían contener la clave del misterio. Su observación atenta del entorno se convierte en una herramienta vital, ya que cada objeto y cada sombra tienen la posibilidad de revelar algo más que lo evidente. Las primeras entrevistas son cruciales. Los personajes que se acercan al sacerdote, aunque reacios, comparten fragmentos de sus historias. Cada testimonio aporta datos relevantes, desde un susurro sobre un antiguo rencor hasta la mención casual de un encuentro sospechoso. A medida que el padre Brown escucha, se percata de que la verdad a menudo se encuentra oculta tras capas de miedo y confusión, lo que lo lleva a profundizar en las emociones y motivaciones detrás de cada relato. Elementos visuales comienzan a surgir en su mente como símbolos de la verdad que busca. Un diario amarillento, olvidado en un rincón, puede contener reflexiones que iluminan el camino. Una carta,
arrugada y llena de tachaduras, insinúa secretos que necesitan ser desenterrados. Estos objetos, aunque materiales, se convierten en representaciones tangibles de la búsqueda del sacerdote, un recordatorio de que la verdad no es solo un destino, sino un viaje lleno de descubrimientos personales. Sin embargo, la búsqueda no está exenta de obstáculos. La comunidad, en su mayoría, se muestra resistente a abrirse ante el sacerdote, temerosa de las repercusiones que podrían derivarse de una investigación. La confusión y el miedo reinan en el ambiente, dificultando el diálogo y la colaboración. El padre Brown debe navegar por este laberinto de emociones y desconfianza, buscando establecer un vínculo de confianza que le permita avanzar en su indagatoria. A medida que se desentrañan los hilos del misterio, cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. Las primeras pistas comienzan a emerger de manera sutil, conectando a los personajes entre sí y revelando la complejidad del enigma. Un nombre mencionado en varias ocasiones, un lugar que todos evitan, comienzan a tejer una red que el sacerdote debe explorar con cautela. La búsqueda de la verdad se convierte en un proceso de conexión, donde cada paso revela una nueva capa del misterio, acercándolo cada vez más a su resolución. Así, el eco de la verdad comienza a resonar, guiando los pasos del sacerdote hacia el corazón del enigma. En cada corazón humano, reside una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad. Esta dualidad del alma se manifiesta en todos los personajes que rodean los misterios que el padre Brown se propone desentrañar. Cada individuo no es simplemente un agente de sus acciones, sino un campo de batalla donde conviven impulsos éticos y morales en constante tensión. La complejidad de la naturaleza humana se pone de relieve a través de sus luchas internas, que a menudo están marcadas por decisiones que oscilarán entre la redención y la condena. Tomemos, por ejemplo, al personaje de Flambeau, un ladrón astuto que ha encontrado en el crimen una forma de vida. Sin embargo, en su interior, se agita un deseo de ser comprendido y aceptado, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones. Su interacción con el padre Brown sirve como un espejo que refleja su dualidad. El sacerdote, a través de su empatía, logra vislumbrar no solo al criminal, sino al ser humano que lucha por redimirse. De igual manera, otros personajes, como la joven madre que se enfrenta a decisiones desesperadas por el bienestar de su hijo, personifican esta lucha entre hacer lo correcto y ceder a las tentaciones del mal. A medida que el misterio se desarrolla, los matices de la dualidad revelan verdades ocultas sobre la condición humana. El padre Brown, con su mirada perspicaz y su comprensión profunda de las debilidades humanas, no solo observa las acciones de los personajes, sino que también capta las motivaciones que las impulsan. En sus reflexiones, a menudo comparte pensamientos sobre la naturaleza humana que resuenan con la complejidad de esta lucha interna. El hombre es un ser de luces y sombras, y es precisamente en esa penumbra donde se revela su verdadera esencia. Esta visión filosófica no solo ofrece una comprensión más rica de cada personaje, sino que también subraya la idea de que el bien y el mal son partes intrínsecas de la experiencia humana. Las consecuencias de esta dualidad son palpables en el desarrollo del misterio en sí. Las decisiones tomadas por los personajes, influenciadas por sus conflictos internos, generan un efecto dominó que impacta en la trama de manera significativa. La lucha entre el bien y el mal no solo define a los personajes, sino que también ilumina el camino hacia la verdad. A través de esta exploración de la dualidad del alma, se revela que cada ser humano, en su propia lucha, es un reflejo de la complejidad de la existencia misma, invitando a la reflexión sobre la naturaleza del bien y del mal en un mundo lleno de grises. En el silencio, la verdad murmura, esperando ser escuchada por aquellos que se atreven a detenerse. Este principio se manifiesta de manera clara en las acciones del padre Brown, quien a menudo se retira a la introspección como parte fundamental de su proceso de investigación. A través de su práctica del silencio, el sacerdote logra una claridad que le permite desentrañar los enigmas que enfrenta.
En momentos de crisis, cuando la confusión y el caos parecen dominar, es en la quietud donde encuentra el espacio necesario para reflexionar y discernir. Durante varias escenas, se observa al padre Brown sumido en la contemplación, alejándose del bullicio y la agitación que lo rodean. Estos momentos de introspección son cruciales, pues revelan su capacidad para escuchar no solo el entorno, sino también su propia voz interior. En una ocasión, mientras está rodeado de sospechosos y voces que claman por respuestas inmediatas, él se retira a un rincón apartado. Allí, en la soledad, permite que las piezas del rompecabezas se acomoden en su mente, dejando que el silencio actúe como un catalizador para la comprensión. Mientras el ruido del mundo se desvanecía, el eco de la sabiduría emergía de sus pensamientos. En contraste con el caos exterior, la paz interior que busca el padre Brown se convierte en un refugio donde las distracciones pierden su poder. En ese estado, puede observar la situación desde una nueva perspectiva, lo que le permite captar detalles que podrían pasar desapercibidos para otros. Este contraste entre el bullicio del mundo exterior y la serenidad que él cultiva resalta la necesidad de momentos de quietud en la búsqueda de la verdad. A lo largo de sus reflexiones, el padre Brown comparte lecciones significativas sobre la sabiduría del silencio. Frases como las respuestas no siempre gritan, a veces susurran encapsulan su entendimiento de que la sabiduría se revela a quienes están dispuestos a escuchar. Estas reflexiones no solo iluminan su propia mente, sino que también sirven como guías para quienes lo rodean, mostrando que la introspección es una herramienta poderosa en la resolución de conflictos. Así, en La voz del silencio, el padre Brown encuentra las respuestas que la vida a menudo oculta. Cada momento de reflexión revierte en descubrimientos significativos que impactan directamente en su labor como investigador. La calma que emana de su introspección no solo le permite resolver los misterios que enfrenta, sino que también le otorga una profundidad de entendimiento sobre la condición humana, haciendo de su búsqueda de la verdad un viaje tanto personal como universal. En última instancia, el silencio no es solo un medio para alcanzar la verdad, sino un estado esencial que enriquece su capacidad para empatizar y comprender el entramado de las vidas que toca. En lo profundo de la mente humana hay un arte sutil, el arte de la intuición. Esta capacidad, a menudo considerada como un instinto o una comprensión inmediata sin la necesidad de razonamiento consciente, juega un papel crucial en la resolución de misterios, especialmente en el contexto del padre Brown. La intuición se manifiesta como una herramienta poderosa que le permite no solo discernir las verdades ocultas, sino también conectar las piezas del rompecabezas que otros pasan por alto. En este sentido, la intuición se convierte en un puente entre el conocimiento implícito y la experiencia vivida, facilitando una percepción más profunda de las motivaciones humanas y de las circunstancias que rodean cada enigma. A lo largo de sus aventuras, el padre Brown demuestra esta capacidad en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en una de las historias, se encuentra con un crimen aparentemente inexplicable. Mientras los demás investigadores se enfocan en los detalles superficiales, el padre Brown capta una pequeña pero significativa incongruencia en el comportamiento de un testigo. Esta observación, que podría parecer trivial a primera vista, le lleva a formular una hipótesis que finalmente revela la verdad detrás de la intriga. Cada pista revelada, cada mirada de un sospechoso, alimenta la chispa de la intuición, permitiendo al sacerdote conectar puntos que, en la superficie, parecen desconectados. Su habilidad para leer no solo las palabras, sino también el lenguaje corporal y las emociones de las personas, refuerza su papel como un detective excepcional. Es importante contrastar esta forma de conocimiento intuitivo con el razonamiento lógico, que, aunque esencial en la investigación, a menudo puede ser limitado cuando se enfrenta a las complejidades de la naturaleza humana. Mientras que el razonamiento lógico se basa en la secuenciación y la deducción a partir de premisas, la intuición del padre Brown le permite vislumbrar patrones ocultos que no siempre son evidentes a través de un análisis riguroso. Esta complementariedad entre la intuición y el razonamiento lógico es fundamental,
Ambos métodos se enriquecen mutuamente, aportando una perspectiva más completa al proceso de resolución de enigmas. Además, a lo largo de las historias, se presentan otros personajes que también exhiben formas de intuición, aunque quizás no con la misma maestría que el padre Brown. Estos personajes, en sus respectivos roles, demuestran que la intuición puede manifestarse de maneras diversas, desde la empatía hacia las víctimas hasta la perspicacia en la interpretación de las acciones de los demás. Sin embargo, el enfoque del padre Brown se destaca por su profundidad y su capacidad para ver más allá de lo evidente, llevando a cabo un análisis que trasciende la mera observación. El impacto de la intuición del padre Brown en los desenlaces de las historias es notable. Cada revelación que logra, cada verdad oculta que destapa, se ve profundamente influenciada por su capacidad de intuir lo que otros no pueden. Esta habilidad no solo le permite resolver crímenes, sino que también aporta una dimensión filosófica a su carácter. En su búsqueda de la verdad, el padre Brown se convierte en un explorador del alma humana, utilizando su intuición como una guía que ilumina el camino hacia lo desconocido. Así, el padre Brown avanza, guiado por la luz de su intuición, desentrañando lo oculto con una sabiduría innata. Detrás de cada rostro, hay una máscara, y detrás de cada máscara, un miedo oculto. El miedo, una emoción profundamente arraigada en la humanidad, se manifiesta en comportamientos que pueden ser tanto constructivos como destructivos. Este motor de acción tiene la capacidad de impulsar a las personas hacia la búsqueda de la seguridad y la protección, pero también puede llevarlas a actos de desesperación y traición. En este sentido, el miedo se convierte en un doble filo que, al ser mal manejado, puede desatar lo peor de la naturaleza humana. Los personajes, en su lucha diaria, a menudo se ven atrapados por sus propios temores. El miedo a la pérdida, al rechazo o a lo desconocido puede inducir comportamientos sospechosos, creando un ambiente de desconfianza y paranoia. Cada uno de ellos lleva una máscara que no solo oculta su verdadero rostro, sino que también esconde sus intenciones más oscuras. Así, mientras intentan protegerse de sus vulnerabilidades, se convierten en prisioneros de sus propios temores, lo que complica aún más sus relaciones interpersonales y su capacidad para actuar con integridad. En este contexto, el personaje del padre Brown emerge como un faro de comprensión y empatía. Este sacerdote, en su búsqueda por desenmarañar la verdad, se enfrenta a las máscaras que los demás portan. Con una habilidad innata para leer el miedo en los corazones de las personas, Brown ofrece un espacio seguro donde se les alienta a ser honestos y a confrontar lo que realmente les aterra. Es a través de sus interacciones que se revela la profundidad del miedo humano, permitiendo a los personajes encontrar su voz en medio del caos emocional que los rodea. El simbolismo del miedo se manifiesta de diversas formas en el entorno que habitan estos personajes. Las sombras que se alargan en la penumbra y los espejos que reflejan imágenes distorsionadas sirven como metáforas visuales del estado mental de los individuos. Estas representaciones no solo enfatizan el efecto corrosivo que el miedo tiene sobre la psique, sino que también actúan como recordatorios de que, en la oscuridad, las verdades más inquietantes emergen. La atmósfera cargada de tensión y ansiedad es palpable, sugiriendo que el miedo no es solo un sentimiento, sino una fuerza que moldea la realidad de quienes lo experimentan. A medida que el miedo se apodera de las decisiones de los personajes, sus acciones se ven influenciadas por un sentido distorsionado de la realidad. El miedo se convierte en un prisma a través del cual ven el mundo, afectando su juicio y alterando sus relaciones. Las decisiones tomadas en momentos de miedo pueden llevar a caminos sombríos, donde la confianza y la lealtad se erosionan, dejando a los personajes atrapados en un ciclo de desconfianza y aislamiento. Así, el padre Brown desentraña las máscaras del miedo, revelando la humanidad herida que se oculta tras ellas. En este proceso de descubrimiento, se plantea la pregunta de si es posible superar el miedo y encontrar la redención. La lucha contra estos temores se convierte en el hilo conductor que une las historias de los personajes, mostrando que,
aunque el miedo puede ser un poderoso motor de acción, también es un obstáculo que, una vez enfrentado, puede conducir a una forma de liberación y entendimiento más profunda. En el acto de confesar, se encuentra la luz que puede liberar incluso las almas más cargadas. La confesión, en un contexto espiritual y emocional, se presenta como un reconocimiento profundo de las faltas y errores propios, un acto que permite a los individuos enfrentar sus verdades más oscuras. Este proceso no solo implica la verbalización de culpas, sino que también requiere un compromiso interno hacia el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. La confesión, entonces, se convierte en un puente entre la oscuridad del secreto y la claridad de la verdad. A lo largo de las narrativas del Padre Brown, se pueden identificar momentos clave en los que los personajes se acercan a él, dispuestos a desnudarse emocionalmente. Estas escenas son poderosas, no solo por el contenido que se revela, sino por el contexto en el que se desarrolla dicho acto. Un personaje, abrumado por el peso de un crimen, encuentra en el sacerdote no solo un confesor, sino un espejo que refleja sus más profundos temores. Es en este diálogo íntimo donde la confesión comienza a florecer, iluminando las partes más sombrías de su ser y permitiendo que las palabras fluyan libremente. Mientras las sombras se disipan, la luz de la redención comienza a brillar. Los efectos de la confesión son palpables y transformadores. Los personajes que se atreven a abrir sus corazones experimentan un alivio inmediato, la carga que llevaban se ve aliviada, y con esta liberación, emergen nuevas posibilidades. Este impacto positivo se manifiesta en cambios de comportamiento, en la búsqueda de reconciliación y en la renovación del espíritu. La confesión no solo actúa como un acto de liberación individual, sino que también establece un camino hacia la restauración de relaciones y la reintegración en la comunidad. El simbolismo de la luz en este contexto es particularmente poderoso. A menudo, las escenas en las que se produce la confesión están acompañadas de elementos visuales que evocan la claridad y la esperanza, como la luz del sol que atraviesa una ventana o el resplandor de una vela encendida. Estos elementos no son meras decoraciones narrativas, sino que refuerzan la idea de que la verdad tiene el poder de iluminar el camino hacia la redención. La luz se convierte, así, en un símbolo tangible de la transformación que sigue a la confesión, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, hay un rayo de esperanza esperando ser descubierto. Finalmente, los testimonios de transformación de los personajes después de confesar son conmovedores y reveladores. Muchos de ellos, tras este acto de valentía, encuentran un nuevo propósito en sus vidas. La esperanza renace y se manifiesta en acciones concretas, en la voluntad de reparar daños y de vivir con un nuevo sentido de integridad. Estos relatos de cambio no solo ofrecen una visión optimista de la redención, sino que también subrayan la importancia crucial de la confesión como un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la sanación y la libertad. En un mundo donde la sangre clama por justicia, el camino hacia la verdad se vuelve un laberinto. La justicia, en el contexto de las narrativas que rodean al Padre Brown, se define no solo como un principio moral, sino como un ideal que a menudo se encuentra en conflicto con la realidad de los crímenes y sus devastadoras consecuencias. La justicia se erige como una búsqueda constante que, aunque noble, se ve empañada por las complejidades de la condición humana y las circunstancias que rodean cada acto delictivo. Ejemplos de crímenes en la obra revelan cómo estos actos impactan profundamente a la comunidad, generando un ciclo de dolor y desconfianza. Cada crimen no es solo una transgresión de la ley, sino un eco de la violencia que reverbera en la vida de las personas afectadas, transformando el tejido social y dejando cicatrices imborrables. La comunidad, al lidiar con el impacto de estos actos, se enfrenta a un dilema moral que se extiende más allá del castigo del culpable. Se trata de la búsqueda de respuestas y de sanación en medio de la pérdida. Cada decisión, cada acción, trae consigo una pesada carga de consecuencias, y el Padre Brown, como confesor y detective, se encuentra en la encrucijada de estos dilemas.
Su carácter refleja un profundo conflicto interno cuando se enfrenta a situaciones donde la justicia y la venganza pueden parecer la misma moneda, pero en esencia, son opuestas. Este sacerdote, que lleva la cruz de sus convicciones, se cuestiona constantemente si el camino correcto es el de la justicia que busca la verdad o el de la venganza que puede ofrecer un alivio temporal pero no la redención que sus feligreses necesitan. El impacto de las decisiones relacionadas con la justicia se manifiesta en la vida de los personajes que rodean al padre Brown. Por un lado, hay quienes experimentan la liberación que puede ofrecer la verdad, pero también quienes sufren las repercusiones de una justicia que no siempre se manifiesta de manera equitativa. Estos momentos revelan cómo las elecciones del sacerdote, tanto en su papel de guía espiritual como de investigador, alteran el curso de vidas enteras, mostrando que la justicia no es un concepto aislado, sino un fenómeno que afecta la dinámica social y personal de todos los involucrados. Las reflexiones del padre Brown sobre la naturaleza de la justicia son profundas y a menudo introspectivas. Para él, la justicia no es un mero ejercicio de aplicar la ley, sino un acto de compasión que busca entender las motivaciones humanas detrás de cada crimen. En sus pensamientos, la justicia se convierte en un reflejo de la misericordia divina, donde la verdad no solo se persigue por el deseo de castigo, sino por la necesidad de redención y comprensión. Así, el padre Brown se enfrenta a la lucha por la verdad, una batalla que a menudo se libra en la oscuridad. En el vasto jardín del alma, el perdón florece como la más poderosa de las flores. Perdonar implica liberar un peso emocional que, de otro modo, puede anclar el corazón en el dolor y la ira. En su esencia, el perdón es un acto de liberación, tanto para quien otorga como para quien recibe, y su importancia en la vida humana radica en su capacidad para restaurar la paz interna y fomentar la sanación de las heridas más profundas. A lo largo de la narrativa, se presentan diversas escenas que ilustran el impacto del dolor causado por otros. Por ejemplo, un personaje se enfrenta a la traición de un amigo cercano, arrastrando consigo un rencor que afecta no solo su bienestar emocional, sino también sus relaciones con quienes lo rodean. Otro personaje lidia con la pérdida de un ser querido debido a una injusticia, dejando una cicatriz que parece insuperable. Estas heridas, aunque diferentes en su naturaleza, comparten un hilo común, la necesidad de confrontar el dolor y, eventualmente, perdonar. El papel fundamental del padre Brown se manifiesta en su capacidad para guiar a estos personajes hacia el perdón. A través de su compasión y sabiduría, el sacerdote actúa como un faro en la oscuridad, ofreciendo enseñanzas que iluminan el camino hacia la liberación emocional. Por ejemplo, en una situación particularmente tensa, el padre Brown escucha pacientemente las quejas de un personaje angustiado, mostrándole que el perdón no significa olvidar lo ocurrido, sino más bien, liberarse del control que el dolor ejerce sobre su vida. Este proceso de guía permite a los personajes vislumbrar la posibilidad de dejar atrás el sufrimiento que les ha sido infligido. A medida que las heridas se abren, el camino hacia el perdón revela una luz de esperanza que transforma a los personajes. El acto de perdonar no solo alivia la carga emocional, sino que también crea un nuevo sentido de conexión con los demás. Aquellos que logran perdonar experimentan una liberación de tensiones internas que les permite reconstruir sus relaciones y redescubrir la alegría en sus vidas. Como resultado, el perdón se convierte en un catalizador para la paz, permitiendo a los personajes encontrar un nuevo propósito en medio de la adversidad. Las reflexiones del padre Brown sobre la naturaleza del perdón son profundas y reveladoras. Él enseña que el perdón es un acto de valentía, que requiere un corazón abierto y la disposición de soltar el resentimiento. Con cada conversación, el sacerdote enfatiza que el perdón no es un signo de debilidad, sino una manifestación de fortaleza y comprensión. En sus enseñanzas, siempre resuena la idea de que al perdonar, liberamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos de las cadenas del sufrimiento. Así, el perdón se establece como un camino hacia la sanación, permitiendo a las almas errantes encontrar su camino de regreso.
En este viaje, los personajes descubren que el perdón es tanto un don como un proceso, y que en su práctica reside el poder transformador de la reconciliación con uno mismo y con el mundo. Detrás de cada cuerpo caído, hay una historia de arrepentimiento, una carga que pesa en el alma. El arrepentimiento se define como un profundo pesar por las acciones pasadas, una conciencia dolorosa que invita a la reflexión sobre decisiones tomadas. En la vida de los personajes, este sentimiento no solo actúa como un recordatorio de lo que se ha perdido, sino que también se convierte en un motor que impulsa sus decisiones y sus trayectorias futuras. La relevancia del arrepentimiento se manifiesta en su capacidad para moldear la psique de los personajes, convirtiéndose en un elemento central en su búsqueda de redención y sentido. A medida que las sombras del pasado resurgen, el peso del arrepentimiento se vuelve palpable, manifestándose en personajes cuya historia está marcada por decisiones que desearían poder deshacer. Tomemos, por ejemplo, a un antiguo criminal que ha dejado atrás una vida de delitos, pero que se encuentra constantemente atormentado por las vidas que ha arruinado. Su día a día está impregnado de recuerdos que lo persiguen, y cada interacción con quienes ha dañado se convierte en un recordatorio de la carga que lleva. Otro personaje puede ser una madre que, por elegir el camino del egoísmo, abandonó a su hijo, y ahora, años después, se enfrenta a la realidad de su elección y al dolor de la ausencia. En ambos casos, el arrepentimiento no solo es un sentimiento aislado, sino una fuerza que condiciona sus decisiones y su capacidad para avanzar. En este contexto, el papel del padre Brown emerge como un faro en medio de la tormenta emocional. A través de sus interacciones con los personajes, él actúa como un catalizador que les permite confrontar su arrepentimiento. Su enfoque compasivo y su capacidad de escuchar crean un espacio seguro donde los personajes pueden desahogar sus pesares. El sacerdote no ofrece soluciones simples, sino que guía a cada alma errante a través del proceso doloroso de enfrentar sus errores. En cada conversación, el padre Brown les recuerda que el arrepentimiento, aunque pesado, no debe ser visto únicamente como una carga, sino como una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. Las consecuencias del arrepentimiento son profundas y multifacéticas, afectando no solo a los individuos que lo experimentan, sino también a aquellos que los rodean. Las decisiones tomadas bajo el peso de este sentimiento pueden llevar a caminos oscuros o, por el contrario, a momentos de claridad y redención. La lucha interna de los personajes, impulsada por su arrepentimiento, puede llevarlos a cometer actos de generosidad o, en algunos casos, a caer en la desesperación. Así, el arrepentimiento se convierte en un hilo conductor que une sus destinos y les plantea la pregunta crucial de cómo pueden reconciliarse con su pasado. Finalmente, las reflexiones del padre Brown sobre el valor de enfrentar el arrepentimiento destacan la importancia de este proceso en la vida de los personajes. Para él, el arrepentimiento no es simplemente un peso que se debe cargar, es una oportunidad que, si se acepta, puede conducir a la sanación. A través de sus palabras, se revela que el verdadero desafío radica en el acto de mirar hacia atrás sin temor, permitiendo que las lecciones del pasado iluminen el camino hacia un futuro más esperanzador. Así, el padre Brown guía a las almas errantes hacia la luz, ayudándolas a liberarse del peso del arrepentimiento. En los días más oscuros, la búsqueda de fe brilla como una luz tenue, pero persistente. La fe, en su esencia, se define como la confianza en algo más grande que uno mismo, una creencia que trasciende las circunstancias inmediatas. Para los personajes que habitan este mundo de desilusión, la fe no solo representa un acto de creencia, sino una necesidad vital que les permite encontrar sentido en sus vidas. En un contexto donde la desesperanza puede reinar, la fe se erige como un pilar que sostiene la existencia y proporciona un camino hacia la redención y el propósito. A medida que se despliegan las historias de estos personajes, surgen momentos de profunda desesperanza que ilustran su lucha interna. Uno puede observar a una madre que ha perdido a su hijo, sumida en un abismo de tristeza y cuestionamiento, o a un hombre que ha visto cómo sus sueños se desmoronan
Estos instantes de desilusión son representativos de la fragilidad humana y de la inevitable confrontación con la oscuridad. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de quiebre donde la búsqueda de la fe se vuelve más apremiante y la luz parece más distante. Mientras los personajes enfrentan su desesperanza, la fe se convierte en un refugio. El padre Brown, como un faro en medio de la tormenta, se presenta ante ellos con una disposición abierta y comprensiva. Su presencia es un recordatorio de que no están solos en su sufrimiento. A través de interacciones sinceras, el sacerdote ofrece palabras de aliento y guía, instando a aquellos que han perdido la fe a reconsiderar su visión del mundo. Un simple gesto, como un toque en el hombro o una palabra de consuelo, puede reavivar el fuego interno que parecía extinguido. Así, el padre Brown se convierte en un agente de cambio, ayudando a los demás a recordar que la fe, aunque a menudo tenue, puede ser reavivada. El impacto de la fe en la vida de estos personajes es transformador. Para aquellos que se atreven a abrirse a la posibilidad de creer, la fe se convierte en una fuente de renovación. En lugar de ser meros espectadores de su dolor, empiezan a vislumbrar nuevas oportunidades y esperanzas. Una mujer que había estado consumida por la culpa puede encontrar redención al aceptar el perdón que le ofrece su comunidad. Un hombre que estaba a punto de rendirse puede descubrir un nuevo propósito en su lucha. La fe, entonces, actúa como un catalizador que permite a las personas trascender sus circunstancias, brindándoles una nueva perspectiva que les anima a seguir adelante. Las reflexiones del padre Brown en torno a la fe son profundamente reveladoras. A menudo, comparte con aquellos que lo rodean pensamientos que invitan a la contemplación. Habla de la fe no como una certeza absoluta, sino como una forma de resistencia ante la adversidad. Para él, mantener la fe es un acto de valentía, una elección deliberada de creer en lo bueno incluso cuando los signos son contradictorios. Sus palabras resuenan en los corazones de aquellos que escuchan, recordándoles que la fe puede florecer en los terrenos más áridos de la desesperanza. Así, el padre Brown se convierte en un faro de esperanza, guiando a las almas perdidas hacia la luz de la fe. En su papel como sacerdote y guía espiritual, ofrece no solo apoyo, sino también un camino hacia la redención y la transformación. En un mundo donde la desesperanza puede parecer omnipresente, la búsqueda de fe, iluminada por su sabiduría, se manifiesta como un acto de resistencia y un testimonio del poder humano para encontrar luz en la oscuridad. En el corazón de cada crimen, reside una oscuridad que desafía la comprensión humana. La definición del crimen se entrelaza con la moralidad, ya que lo que una sociedad considera un acto delictivo puede variar según sus normas y valores. A menudo, el crimen se concibe como una transgresión de leyes establecidas, pero esta transgresión no se limita únicamente a lo legal, también abarca una violación de principios éticos profundamente arraigados. La moralidad, entonces, actúa como un espejo que refleja no solo lo que es legal, sino también lo que es correcto o incorrecto en un contexto más amplio, lo que complica aún más nuestra comprensión de la maldad. A medida que se desentrañan los hilos del crimen, la naturaleza del mal se revela en toda su complejidad. Los motivos detrás del crimen son tan variados como los propios criminales. Algunos personajes, impulsados por la avaricia, pueden cometer robos o fraudes, otros, dominados por la ira o el rencor, pueden llevar a cabo actos de violencia. Por ejemplo, en la narrativa de un asesino que actúa por venganza, se puede observar cómo una herida emocional se transforma en un motor de actos delictivos. Estos ejemplos ilustran que, más allá de la acción criminal en sí, existen razones profundas que empujan a las personas a cruzar la línea de la moralidad. El padre Brown, como sacerdote y detective, ofrece una perspectiva única sobre la maldad. Su enfoque no se limita a la resolución de crímenes, sino que busca comprender las raíces de esos actos oscuros. En su búsqueda de respuestas, se adentra en la psique de los criminales, considerando sus experiencias y motivaciones.
En muchas ocasiones, sus encuentros con los perpetradores revelan que la maldad no es una característica innata, sino más bien el resultado de una serie de elecciones y circunstancias que han llevado a la persona a un abismo moral. A través de su análisis, el padre Brown plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, sugiriendo que todos poseen una capacidad para el bien y el mal, lo que complica aún más la noción de culpabilidad. Las consecuencias del crimen, tanto para los individuos como para la comunidad, son profundas y duraderas. Los actos delictivos no solo afectan a las víctimas, sino que también alteran el tejido social, generando desconfianza y miedo. Los personajes que cometen crímenes a menudo enfrentan un aislamiento creciente, mientras que las comunidades luchan por sanar las heridas infligidas por la violencia y el desasosiego. Este impacto resuena en las historias del padre Brown, donde cada crimen no es solo un acto aislado, sino un eco de la lucha más amplia entre el bien y el mal que define la experiencia humana. Así, el padre Brown enfrenta el corazón del crimen, buscando entender lo que se esconde tras la maldad. En sus reflexiones, a menudo plantea la dualidad del ser humano, sugiriendo que la maldad no es un estado permanente, sino una sombra que puede ser confrontada y, en algunos casos, redimida. Esta dualidad invita a una reflexión más profunda sobre la condición humana, desafiando al lector a considerar no solo las acciones, sino también las intenciones y circunstancias que pueden dar lugar a la maldad. En el eco de las decisiones, el pasado habla, revelando verdades ocultas que aún reverberan en el presente. Las decisiones que los personajes toman en momentos cruciales no solo definen su carácter, sino que también establecen un camino que influye en su vida futura. En la narrativa de la vida, el pasado se convierte en un componente esencial que moldea la identidad y las experiencias de cada individuo, sirviendo como un espejo en el cual se reflejan las consecuencias de sus elecciones. Consideremos a un personaje cuyas decisiones del pasado han dejado una marca indeleble en su existencia actual. Su elección de alejarse de su familia por razones de ambición profesional lo ha llevado a una soledad que contrasta con su éxito. A medida que la historia se desarrolla, su lucha interna por reconciliar su éxito con su vacío emocional se convierte en un tema central. Este tipo de narración ilustra cómo las decisiones pasadas pueden influir no solo en la situación actual de un personaje, sino también en su percepción de las relaciones que lo rodean. Mientras las voces del pasado se hacen oír, las decisiones que marcaron el destino se convierten en el hilo conductor de la historia. El padre Brown, como figura central de reflexión, desempeña un papel crucial al ayudar a los personajes a confrontar sus propios pasados. A través de diálogos profundos y momentos de introspección, el sacerdote guía a los personajes en el proceso de enfrentar las decisiones que han tomado. Por ejemplo, un personaje que ha evadido sus responsabilidades enfrenta una revelación sobre el impacto de su ausencia en la vida de aquellos que dejó atrás. La intervención del padre Brown permite que este personaje reconozca no solo su error, sino también las oportunidades de redención que surgen de la aceptación de su pasado. El impacto de las decisiones pasadas se manifiesta de manera palpable en las relaciones de los personajes. Aquellos que han tomado decisiones que han perjudicado a otros a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de culpa y arrepentimiento. Este conflicto interno no solo afecta su bienestar emocional, sino que también crea barreras en sus interacciones con los demás. A medida que se enfrentan a sus decisiones, se ven obligados a considerar cómo sus acciones han moldeado las vidas de quienes los rodean, conduciendo a momentos de revelación y, en algunos casos, a la posibilidad de reconstrucción de relaciones dañadas. Las lecciones aprendidas a través de esta confrontación son fundamentales para el desarrollo personal de los personajes. El padre Brown, en su sabiduría, enfatiza la importancia de escuchar las voces del pasado. Él sostiene que el reconocimiento de las decisiones pasadas no debe ser visto como un castigo, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. Al fomentar la reflexión, el sacerdote ayuda a los personajes a entender que el pasado no es un lastre,
sino un maestro que puede guiarles hacia un futuro más consciente y significativo. Así, el padre Brown escucha las voces del pasado, guiando a los personajes hacia la redención a través de la reflexión. En este proceso, queda claro que el eco de las decisiones no es solo un recordatorio de lo que fue, sino también una invitación a transformar el presente y a construir un futuro más esperanzador. En la penumbra del saber, el conocimiento se convierte en una sombra que sigue a quienes lo poseen. Este fenómeno se manifiesta de manera palpable en la vida del padre Brown, quien, a través de su comprensión profunda de la naturaleza humana y del crimen, se enfrenta a la dualidad que conlleva el saber. El conocimiento, lejos de ser simplemente un don, aparece como una carga que condiciona sus decisiones y acciones, tejiendo una compleja red de responsabilidades y dilemas éticos. El conocimiento se puede definir como la amalgama de información, comprensión y experiencia que influye en la percepción del mundo. Para los personajes que habitan el universo del padre Brown, este saber no se limita a la mera adquisición de datos, se convierte en un faro que ilumina las verdades más oscuras de la condición humana. Por ejemplo, un personaje que tiene conciencia de los motivos detrás de un crimen puede estar en una posición de ventaja, pero esa misma comprensión puede llevarlo a un estado de angustia y conflicto interno. La carga del conocimiento se hace evidente en su lucha por equilibrar la moralidad con la realidad de las acciones humanas. A medida que se revela la verdad, el peso del conocimiento se transforma en un desafío que debe ser enfrentado. El padre Brown, en su papel de sacerdote y detective, ilustra esta lucha constante. Su sabiduría le permite desentrañar los misterios que lo rodean, pero también le impone una responsabilidad moral que no puede evadir. En muchos casos, su entendimiento de la naturaleza del crimen y la motivación detrás de las acciones de los individuos crea un abismo entre él y aquellos que actúan sin tal conocimiento. Esta distancia no solo afecta su interacción con los demás, sino que también lo lleva a una introspección profunda sobre la naturaleza del bien y el mal. Las relaciones en el universo del padre Brown son, en gran medida, moldeadas por el conocimiento que poseen sus personajes. Aquellos que se encuentran en la oscuridad de la ignorancia pueden actuar sin la carga de la culpa o la responsabilidad, mientras que los que poseen un entendimiento más profundo se ven obligados a lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Este contraste se convierte en un tema recurrente que refleja la complejidad de las interacciones humanas. La percepción del mundo de cada personaje está inextricablemente ligada a su nivel de conocimiento, lo que les permite experimentar la vida de manera radicalmente diferente. Las reflexiones del padre Brown sobre el conocimiento y su dualidad son especialmente reveladoras. A menudo, él se encuentra meditando sobre el impacto que su sabiduría tiene no solo en su propia vida, sino también en la de aquellos que lo rodean. Su búsqueda de la verdad se convierte en una travesía que, aunque enriquecedora, no está exenta de dificultades. Para él, el conocimiento es un arma de doble filo, tiene el poder de salvar y condenar, de iluminar y oscurecer. Así, el padre Brown navega por la sombra del conocimiento, buscando la luz que puede iluminar incluso las verdades más oscuras. En un mundo desolado por el odio, el amor se alza como un faro de esperanza y redención. La redención, en su esencia, se define como el acto de recuperar algo perdido, de restaurar la dignidad y la humanidad de aquellos que han caído en la oscuridad. Este concepto es fundamental en el desarrollo de la historia, ya que pone de manifiesto la capacidad del ser humano para cambiar, para buscar una segunda oportunidad y para encontrar un propósito en medio de la desesperanza. La importancia de la redención no solo reside en el restablecimiento del individuo, sino también en su impacto en la comunidad y en el tejido mismo de la sociedad. A medida que los perdidos buscan su camino, el amor se convierte en la brújula que guía sus pasos. Personajes que se encuentran sumidos en la desesperación y la soledad comienzan su viaje hacia la redención. Uno de estos personajes es un exconvicto que, tras años de sufrimiento y alejamiento, busca reconciliarse con su familia.
Su historia se entrelaza con la de una madre que ha perdido la fe en el mundo debido a las traiciones y desilusiones. Ambos, a pesar de estar inmersos en la oscuridad, encuentran en su búsqueda de amor un camino hacia la luz. A través de la empatía y la compasión, descubren que la redención es posible y que el amor es el catalizador que les permitirá reescribir sus vidas. El papel del amor en esta narrativa es multifacético, ya que se manifiesta en diversas formas: el amor romántico que florece entre dos almas solitarias, el amor fraternal que une a aquellos que comparten heridas similares y el amor espiritual que ofrece consuelo y esperanza. Este amor actúa como un hilo conductor que une las historias de los personajes, mostrándoles que, a pesar de sus fallas y errores, son dignos de ser amados y de amar. Es a través de estas conexiones que logran despojarse de su pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. En este contexto, las interacciones con el padre Brown son cruciales. Como sacerdote, su papel no es solo el de un guía espiritual, sino también el de un facilitador de amor y redención. A través de su sabiduría y comprensión, ayuda a los personajes a ver más allá de su dolor y a reconocer el valor del amor en sus vidas. En sus conversaciones, el padre Brown ofrece una perspectiva renovada sobre el perdón y la aceptación, alentando a los perdidos a abrir sus corazones y a permitir que el amor entre en sus vidas. Su presencia actúa como un faro que ilumina el camino hacia la sanación, recordándoles que cada uno tiene el poder de transformar su destino. Las reflexiones del padre Brown sobre la naturaleza del amor son profundas y reveladoras. Él sostiene que el amor no es simplemente un sentimiento, sino una fuerza poderosa que puede sanar las heridas más profundas. En sus palabras, el amor tiene la capacidad de trascender el odio y la desesperación, creando espacios donde la redención puede florecer. Esta visión se convierte en un mantra para los personajes en su travesía, recordándoles que, aunque el mundo puede estar lleno de oscuridad, el amor siempre encontrará una manera de brillar. Así, el padre Brown observa cómo la redención florece, incluso en los corazones más heridos, revelando el poder del amor. A través de sus enseñanzas y la conexión que establece con aquellos que buscan redención, se evidencia que el amor es el hilo que teje el relato de la humanidad, ofreciendo un camino hacia la sanación y la esperanza en tiempos de odio. En el eco de la campana, resuena un canto de misericordia que llama a las almas perdidas. La misericordia, en su esencia más pura, se define como la capacidad de mostrar compasión y empatía hacia el sufrimiento de los demás, un valor fundamental que se manifiesta en la vida del padre Brown. En el contexto de sus historias, la misericordia no solo es un principio moral, sino un acto transformador que se convierte en el hilo conductor de su relación con el mundo que lo rodea. Esta cualidad es particularmente relevante en un entorno donde la falta de compasión puede llevar a la desesperación. A lo largo de las narrativas, el padre Brown actúa con misericordia en múltiples ocasiones, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que se encuentran en la oscuridad. En una escena memorable, un criminal que se siente acorralado por sus acciones terribles recibe la visita del sacerdote, quien, en lugar de condenarlo, ofrece palabras de comprensión y perdón. Esta interacción no solo alivia la carga emocional del criminal, sino que también le brinda la oportunidad de reflexionar sobre su vida y las decisiones que ha tomado. La misericordia del padre Brown actúa como un catalizador que permite la posibilidad de redención, mostrando que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay espacio para el cambio. A medida que los sacrificios se hacen, la misericordia se convierte en un faro que guía a quienes se cruzan en el camino del padre Brown. Sus actos de compasión no solo impactan a los individuos a quienes ayuda directamente, sino que también inspiran a otros personajes a adoptar una postura similar. La transformación de un detective escéptico, quien inicialmente ve el mundo como un lugar lleno de maldad, es un claro ejemplo de cómo la influencia del sacerdote puede fomentar un entendimiento más profundo y humano. Este cambio de perspectiva resalta la capacidad de la misericordia para conectar a las personas, creando lazos que trascienden las diferencias y el sufrimiento.
Las reflexiones del Padre Brown sobre la compasión son profundas y conmovedoras. Él entiende que la misericordia es un acto de valentía, que implica mirar más allá de las fallas y errores de los demás. A menudo, comparte su creencia de que la verdadera esencia de la humanidad reside en la capacidad de amar y perdonar, incluso cuando las circunstancias parecen justificar la ira o el resentimiento. Para él, la misericordia no es solo un deber, sino una forma de vida que puede iluminar el camino hacia una existencia más plena y significativa. Así, el Padre Brown se convierte en el mensajero de la misericordia, recordando a todos que el amor y la compasión son los verdaderos caminos hacia la redención. Su presencia en el mundo es un llamado constante a la empatía, invitando a las almas perdidas a encontrar consuelo y esperanza en los actos de bondad que, aunque pequeños, pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes los reciben. En cada paso hacia el perdón, se dejan huellas que conducen a la reconciliación. La definición del perdón puede ser entendida como un acto de liberación tanto para el ofensor como para el ofendido, donde se busca restablecer la relación más allá de la herida infligida. La reconciliación, por su parte, se manifiesta como el proceso en el que se restablecen los lazos de confianza y afecto, permitiendo que las relaciones florezcan nuevamente en un terreno de comprensión mutua. La interrelación entre el perdón y la reconciliación es fundamental. Uno no puede existir plenamente sin el otro, pues el perdón abre las puertas que la reconciliación necesita para entrar. A medida que las historias se entrelazan, las huellas del perdón se convierten en el camino hacia la paz. Personajes que han recorrido este sendero transformador nos ofrecen ejemplos elocuentes de cómo el perdón ha cambiado sus vidas de manera radical. Consideremos a aquellos que, a pesar de las profundas heridas que han sufrido, eligen perdonar. Cada uno de ellos nos muestra que el acto de perdonar no solo alivia el peso del resentimiento, sino que también permite la reconstrucción de relaciones significativas. Estas transformaciones son palpables en sus interacciones diarias, donde el perdón actúa como un catalizador para la sanación personal y colectiva. En este contexto, el Padre Brown emerge como un guía espiritual en el proceso de perdón y reconciliación. Su presencia se convierte en un faro de esperanza para aquellos que buscan sanar. Con su sabiduría y compasión, ayuda a los personajes a explorar las capas del dolor y la traición, alentándolos a dar el difícil paso de perdonar. Mediante diálogos profundos y reflexiones, el sacerdote infunde en ellos una nueva perspectiva sobre el dolor, sugiriendo que el perdón es un acto de valentía que puede romper el ciclo de la amargura y abrir la puerta a nuevas oportunidades de conexión humana. El impacto de la reconciliación se manifiesta en el restablecimiento de la confianza y el amor entre los personajes. A medida que el perdón se asienta en sus corazones, las heridas comienzan a sanar, permitiendo que las relaciones se reconstruyan sobre bases más sólidas. Las cicatrices del pasado no desaparecen, pero se convierten en testimonios de resiliencia y crecimiento. Las interacciones entre los personajes que han elegido el camino del perdón son un reflejo de la posibilidad de un futuro compartido, donde el dolor ya no define su historia. Así, el Padre Brown observa cómo el perdón se convierte en un viaje hacia la reconciliación, un camino que todos pueden recorrer. A través de sus reflexiones, enfatiza la importancia de este proceso en la vida humana, señalando que el perdón no solo libera al individuo que lo otorga, sino que también transforma el mundo que lo rodea. En la práctica del perdón, se encuentra una de las formas más puras de amor y humanidad, un recordatorio constante de que, a pesar de las heridas, siempre hay un camino hacia la paz. En el laberinto del caos, la verdad se oculta, esperando ser descubierta por aquellos que buscan con fe. El caos, en su esencia, se manifiesta como un desorden que perturba la normalidad y la lógica en la vida cotidiana y en las narrativas de misterio. Este fenómeno puede manifestarse en eventos inesperados, conflictos emocionales y situaciones de crisis, donde la incertidumbre y la confusión reinan, creando un ambiente propicio para el desconcierto y la desesperación. En el
marco de las historias del Padre Brown, el caos se convierte en el escenario donde se despliegan las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana y la búsqueda de significado. A lo largo de las historias, se presentan diversas escenas en las que el caos parece dominar la situación, como cuando un asesinato ocurre en un lugar inesperado o cuando los personajes se ven atrapados en una red de engaños y malentendidos. Por ejemplo, en una de las narraciones, un crimen pasional desata una serie de eventos que alteran la vida de todos los involucrados. Los personajes, inmersos en su confusión y dolor, ejemplifican cómo el caos impacta sus decisiones y relaciones, llevándolos a un estado de desesperanza y pérdida de dirección. Es en estos momentos críticos donde la figura del Padre Brown emerge como un faro de claridad. A medida que las sombras se dispersan, la luz de la verdad comienza a brillar en medio de la confusión. El sacerdote, a través de su perspicacia y empatía, es capaz de desentrañar las complejidades del caos que rodea a los personajes. Su enfoque no se basa únicamente en la lógica, sino también en una profunda comprensión de la naturaleza humana. A través de diálogos íntimos y observaciones agudas, el Padre Brown ayuda a los personajes a reevaluar su situación y a encontrar el camino hacia la verdad. Este proceso no solo implica la revelación de los hechos, sino también la comprensión de las emociones y motivaciones que han llevado a la situación caótica. El impacto de descubrir la verdad en medio del caos es profundo y transformador. A menudo, la revelación de la verdad trae consigo una restauración del orden y la paz en las vidas de los personajes. En varios relatos, una vez que el misterio es desvelado y las piezas del rompecabezas encajan, los personajes experimentan un alivio palpable, como si el peso del caos se levantara de sus hombros. La verdad, en este contexto, actúa como un agente de sanación que permite a los personajes reconciliarse con su pasado y mirar hacia un futuro más esperanzador. Las reflexiones del Padre Brown sobre el caos y la verdad son fundamentales para entender su filosofía. A menudo comparte pensamientos que sugieren que, a pesar de la oscuridad del caos, la verdad tiene la capacidad de emerger como una fuerza liberadora. Para él, la búsqueda de la verdad es un acto de fe, un compromiso con la claridad incluso cuando el mundo parece desmoronarse. En este sentido, el caos no es solo un obstáculo, sino también una oportunidad para descubrir la profundidad de la experiencia humana y la resiliencia del espíritu. Así, el Padre Brown navega por el laberinto, encontrando sentido en el caos y guiando a otros hacia la verdad. Su papel no es solo el de un investigador, sino el de un guía espiritual que ilumina el camino en momentos de oscuridad, reafirmando la importancia de la búsqueda de la verdad como un acto fundamental en la vida. En el sacrificio se encuentra la lección más profunda de la humildad, una sabiduría que trasciende al ego. La humildad, en su esencia, se define como la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y la disposición para actuar sin buscar reconocimiento o recompensa. En la vida del Padre Brown, esta virtud se manifiesta en su constante entrega a los demás, subrayando que el valor de la humildad radica en su capacidad para unir a las personas y fomentar relaciones auténticas. A través de sus acciones, se convierte en un ejemplo viviente de cómo la humildad puede ser un pilar en la vida espiritual y comunitaria, marcando una diferencia significativa en el mundo que lo rodea. A medida que se hacen sacrificios, las lecciones de humildad se convierten en el fundamento de la verdadera sabiduría. En diversas escenas, el Padre Brown y otros personajes realizan sacrificios por el bien de los demás, desde ofrecer su tiempo y recursos hasta arriesgar su propia seguridad para proteger a aquellos que están en necesidad. Estos actos de generosidad no solo reflejan un profundo sentido de empatía, sino que también ilustran cómo el sacrificio puede ser una vía para alcanzar una comprensión más profunda de la condición humana. Cada sacrificio realizado es un paso hacia la sabiduría, que se revela en la empatía y en la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas. Las interacciones del Padre Brown con otros personajes son cruciales para resaltar el impacto de su humildad.
Su presencia inspira a quienes lo rodean a adoptar una actitud similar, promoviendo un ambiente donde la humildad florece y se convierte en un ideal colectivo. A través de su sacerdocio, el Padre Brown invita a otros a reflexionar sobre sus propios actos y motivaciones, ofreciendo un modelo de conducta que resalta la importancia de servir a los demás. La humildad no solo transforma al individuo, sino que también tiene el potencial de catalizar cambios dentro de la comunidad, alentando a otros a actuar con un sentido de responsabilidad y altruismo. El impacto de la humildad es palpable y, a menudo, se traduce en un mayor entendimiento de situaciones complejas. El Padre Brown, al adoptar una postura humilde, es capaz de discernir verdades que podrían pasar desapercibidas para aquellos que se encuentran atrapados en sus propios egos. Esta capacidad de ver más allá de las apariencias y de comprender las motivaciones subyacentes de las acciones ajenas se convierte en un signo distintivo de su sabiduría. La humildad abre puertas a una percepción más profunda, permitiendo que el sacerdote aborde los dilemas éticos y morales que enfrenta con una claridad que proviene de su disposición a aprender de cada experiencia. Las reflexiones del Padre Brown sobre el sacrificio y la humildad son reveladoras. Para él, estas virtudes no son meras abstracciones, sino principios que guían su vida diaria. En sus pensamientos, resuena la idea de que el verdadero propósito de la vida radica en el servicio a los demás y que cada sacrificio realizado, por pequeño que sea, contribuye a un bien mayor. La humildad, entonces, se convierte en el hilo conductor que une su vocación y su existencia, recordándole que la verdadera grandeza reside en el sacrificio por los demás. Así, el Padre Brown se convierte en un faro de humildad, recordando a todos que la verdadera grandeza reside en el sacrificio por los demás. En la sombra de la humanidad, el legado del Padre Brown brilla como un faro de esperanza y sabiduría. Dejar un legado implica más que simplemente ser recordado, es establecer un impacto que trasciende el tiempo, un hilo que conecta a las generaciones. En el caso del Padre Brown, su legado se manifiesta no solo en sus acciones, sino también en las enseñanzas que ha compartido a lo largo de su vida. La importancia de este legado radica en su capacidad para moldear la vida de otros, guiándolos hacia una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodea. A medida que se tejen las historias de aquellos que han sido tocados por su vida, el legado se convierte en un hilo conductor que entrelaza sus experiencias individuales con una narrativa más amplia de transformación. Por ejemplo, un joven que, tras haber sido guiado por el Padre Brown, encuentra el valor para enfrentar sus propios demonios y se convierte en un defensor de su comunidad. Otro personaje, una madre desgastada por la desesperación, cuyo encuentro con el sacerdote le brinda la claridad necesaria para reconstruir su vida y la de sus hijos. Estas historias no solo ilustran el impacto inmediato que el Padre Brown tiene en sus vidas, sino que también reflejan un cambio en su perspectiva, una nueva forma de ver la humanidad y la bondad que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Las interacciones del Padre Brown con la comunidad van más allá de la resolución de problemas, su presencia infunde un sentido de esperanza y pertenencia. A través de sus enseñanzas y su forma de vida, él continúa influyendo en su entorno, incluso después de haber resuelto ciertos conflictos. Su manera de abordar la vida con empatía y comprensión permite que aquellos a su alrededor se sientan valorados y escuchados. Este impacto perdura, creando un legado de compasión que se propaga a lo largo del tiempo, un faro que guía a otros en su camino. Las reflexiones del Padre Brown sobre lo que significa dejar un legado son profundamente reveladoras. Para él, no se trata de la fama o el reconocimiento, sino de la capacidad de tocar las vidas de las personas y fomentar un cambio positivo. En sus conversaciones, a menudo comparte su visión de la humanidad como inherentemente buena, recordando que cada individuo tiene el potencial de brillar, incluso cuando se encuentra en la oscuridad. Este enfoque optimista en la naturaleza humana es una parte fundamental de su legado, inspirando a otros a creer en la posibilidad de redención y crecimiento. Así, el legado del Padre Brown perdura, guiando a las almas hacia la luz en la oscuridad de la humanidad.
En cada corazón que ha sido tocado por su mensaje y cada vida que ha sido transformada por su ejemplo, se encuentra la evidencia de que su influencia es atemporal. Su capacidad para inspirar, consolar y motivar a otros se convierte en un faro brillante que sigue iluminando el camino hacia la esperanza, asegurando que su legado continúe vivo en las generaciones que siguen.